Imagina un mundo lleno de milagros y prodigios, donde el poder de Dios se manifiesta de formas sorprendentes e inesperadas. En este mundo, surge un hombre destinado a continuar la obra de uno de los profetas más grandes de todos los tiempos. Su nombre es Eliseo, y su historia está repleta de actos sobrenaturales, decisiones valientes y momentos de profunda fe. Desde el momento en que el manto del gran profeta Elías cae sobre sus hombros, Eliseo comienza una travesía que lo llevará a enfrentar desafíos inmensos y a realizar milagros que cambiarán la vida de aquellos a su alrededor. Pero no todo será fácil. Eliseo deberá enfrentarse a la burla, la traición y el peligro, demostrando que con la fe y la obediencia, el poder de Dios puede obrar lo imposible. Prepara tu corazón para ser testigo de una historia que te inspirará y te recordará que, incluso en los momentos más oscuros, hay un plan divino en marcha. ¿Estás listo para ver el poder de Dios en acción? Entonces quédate con nosotros y déjate llevar por la asombrosa vida del profeta Eliseo. Elías, un ferviente profeta del Señor, estaba desanimado y se sentía solo en su misión. Dijo: «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Pero Jehová tenía un plan. Le ordenó que ungiera a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su lugar. Elías cumplió, sabiendo que Dios preservaría a 7,000 en Israel que no se habían arrodillado ante Baal. Partiendo de allí, Elías encontró a Eliseo, quien estaba arando con 12 yuntas. Elías pasó junto a él y echó su manto sobre Eliseo. Este, entendiendo el llamado, dejó sus bueyes y corrió tras Elías, pidiendo despedirse de sus padres. Después de sacrificar sus bueyes y compartir la comida con su pueblo, siguió a Elías para servirle. Llegó el día en que Jehová quiso llevar a Elías al cielo en un torbellino. Elías, acompañado de Eliseo, fue de Gilgal a Bet-El, Jericó y finalmente al Jordán. En cada lugar, Eliseo se negó a dejar a Elías, jurando permanecer a su lado. En el Jordán, Elías dobló su manto y golpeó las aguas, dividiéndolas para que ambos cruzaran en seco. Una vez cruzado el río, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Elías le respondió que sería difícil, pero si lo veía ser llevado, se cumpliría su deseo. Mientras caminaban y hablaban, un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo, viendo esto, gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», y rasgó sus vestiduras en señal de dolor. Eliseo tomó el manto caído de Elías y de regreso al Jordán golpeó las aguas preguntando: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Las aguas se dividieron y Eliseo cruzó. Los profetas en Jericó, al ver esto, reconocieron que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo. Al llegar a Jericó, los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo que las aguas eran malas y la tierra estéril. Eliseo pidió una vasija nueva con sal y al echarla en los manantiales, proclamó: «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Las aguas quedaron sanas desde ese día. En su camino a Betel, unos muchachos se burlaron de Eliseo, llamándolo calvo. Eliseo los maldijo en el nombre de Jehová, y 2 osos salieron del monte, despedazando a 42 de ellos. Después, Eliseo continuó su camino al monte Carmelo y luego a Samaria, realizando muchos más milagros y consolidando su lugar como el profeta de Dios. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel. Aunque hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no fue tan perverso como sus padres, ya que quitó las estatuas de Baal. Sin embargo, siguió los pecados de Jeroboam que hicieron pecar a Israel. En esa época, Mesa, rey de Moab, se rebeló contra Israel tras la muerte de Acab, negándose a seguir pagando tributo de 100,000 corderos y carneros.
El rey Joram, junto con el rey Josafat de Judá y el rey de Edom, decidió enfrentar a Moab. Sin embargo, tras 7 días de marcha por el desierto, se quedaron sin agua. Desesperado, Joram pensó que Jehová los había entregado a los moabitas, pero Josafat sugirió consultar a un profeta del Señor. Eliseo, el profeta, fue llamado y, aunque inicialmente reticente con Joram, accedió a ayudarlos por respeto a Josafat. Eliseo pidió un tañedor y mientras éste tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Les dijo que hicieran estanques en el valle, prometiendo que se llenarían de agua sin necesidad de lluvia. Así fue. Al día siguiente, el valle se llenó de agua. Los moabitas, al ver el agua bajo el sol, pensaron que era sangre y que los reyes se habían matado entre sí. Creyendo fácil la victoria, atacaron, pero los israelitas los sorprendieron y derrotaron. Destruyeron las ciudades, cegaron las fuentes y arrasaron los campos. En su desesperación, el rey de Moab sacrificó a su hijo, provocando gran enojo contra Israel, que se retiró. Pasando a otra historia, una mujer viuda clamó a Eliseo por ayuda, ya que un acreedor quería tomar a sus hijos como esclavos. Eliseo le preguntó qué tenía en casa, y ella respondió que solo una vasija de aceite. Eliseo le dijo que pidiera muchas vasijas prestadas, cerrara la puerta y vertiera el aceite en ellas. Milagrosamente, el aceite llenó todas las vasijas, permitiendo a la mujer venderlo, pagar sus deudas y vivir con lo restante. En otro evento, Eliseo pasaba frecuentemente por Sunem, donde una mujer importante lo invitaba a comer. Reconociendo su santidad, ella y su esposo le hicieron un aposento para que se quedara. En agradecimiento, Eliseo prometió que ella tendría un hijo, a pesar de su avanzada edad y la de su esposo. Así fue, y al año siguiente nació su hijo. El niño creció, pero un día, mientras estaba con su padre, sufrió un dolor de cabeza y murió. La madre, desesperada, fue en busca de Eliseo. Él oró, y tras un proceso de reanimación, el niño revivió. La madre, agradecida, se inclinó ante Eliseo y recuperó a su hijo. Cuando Eliseo regresó a Gilgal durante una gran hambruna en la tierra, los hijos de los profetas estaban con él, así que Eliseo le pidió a su criado que preparara un cocido para ellos. Uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y encontró unas calabazas silvestres que añadió a la olla sin saber que eran venenosas. Cuando los hombres comenzaron a comer, gritaron: «¡Hay muerte en la olla!». Eliseo pidió harina, la echó en la olla y milagrosamente el cocido quedó purificado y pudieron comer sin problemas. Más tarde, un hombre de Baal Salisa trajo a Eliseo panes de cebada y trigo nuevo. Eliseo dijo a su sirviente que repartiera estos panes entre 100 hombres. Aunque el sirviente dudó, obedeció, y conforme a la palabra de Jehová todos comieron y sobró comida. Sigamos con la historia de Naamán, el general del ejército del rey de Siria. Naamán era un hombre valeroso, pero tenía lepra. Una joven israelita, capturada y sirvienta de la esposa de Naamán, sugirió que él visitara al profeta en Samaria para ser sanado. Naamán fue al rey de Siria, quien le dio cartas para el rey de Israel, pidiendo que sanara a Naamán. El rey de Israel se desesperó, pensando que buscaban un pretexto para pelear, pero Eliseo intervino y pidió que enviaran a Naamán a él. Cuando Naamán llegó, Eliseo no salió a recibirlo, sino que envió un mensajero con instrucciones. Debía lavarse 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Naamán se enojó al principio, pensando que los ríos de Damasco eran mejores, pero sus sirvientes lo convencieron de obedecer. Naamán se lavó 7 veces en el Jordán y su carne se volvió como la de un niño. Regresó a Eliseo agradecido y le ofreció presentes, pero Eliseo los rechazó. Naamán, entonces, pidió llevarse tierra de Israel para adorar solo a Jehová. Sin embargo, Giesi, el criado de Eliseo, codició los regalos de Naamán. Corrió tras él y, mintiendo, pidió plata y vestidos, diciendo que eran para 2 jóvenes profetas. Naamán le dio más de lo que pidió y Giesi escondió los regalos. Cuando volvió con Eliseo, éste supo lo que había hecho y le dijo que la lepra de Naamán se pegaría a él y a su descendencia para siempre.
Giezi salió de la presencia de Eliseo, leproso y blanco como la nieve. Los hijos de los profetas se dieron cuenta de que el lugar donde vivían con Eliseo era muy pequeño. Decidieron ir al Jordán a cortar madera para construir un lugar más grande y le pidieron a Eliseo que los acompañara. Mientras cortaban árboles, a uno de ellos se le cayó el hacha al agua y se desesperó porque era prestada. Eliseo preguntó dónde había caído, cortó un palo y lo arrojó al agua, haciendo flotar el hierro. Así, el hombre pudo recuperar su hacha. El rey de Siria estaba en guerra con Israel y planeaba sus ataques en secreto. Sin embargo, Eliseo advertía al rey de Israel sobre los planes del rey de Siria, frustrando sus intentos. El rey de Siria pensó que había un espía entre sus filas, pero uno de sus siervos le explicó que Eliseo, el profeta en Israel, sabía incluso lo que él decía en su dormitorio. El rey de Siria envió un gran ejército para capturar a Eliseo en Dotán. Al ver el ejército, el sirviente de Eliseo se asustó, pero Eliseo le dijo que no tuviera miedo y oró para que Jehová abriera los ojos del sirviente. Entonces, él vio que el monte estaba lleno de carros de fuego y caballos que protegían a Eliseo. Eliseo oró para que los sirios fueran cegados y los guió a Samaria. Allí oró de nuevo para que recobraran la vista, y al darse cuenta de que estaban rodeados, Eliseo ordenó al rey de Israel que les diera de comer y los dejara ir. Después de esto, las bandas armadas de Siria no volvieron a molestar a Israel. Finalmente, tenemos la historia del asedio de Samaria por el rey Ben-Hadad de Siria. La ciudad sufrió una gran hambre, tanto que la comida alcanzó precios exorbitantes. El rey, en señal de desesperación, decidió que Eliseo tenía la culpa de sus desgracias. Envió a un mensajero para decapitarlo, pero Eliseo, sabiendo de antemano lo que ocurriría, instruyó a los ancianos que estaban con él para que cerraran la puerta al mensajero. Cuando el mensajero llegó, Eliseo le dijo que el mal que sufrían era obra de Jehová y que debían esperar en él. Eliseo anunció: «Mañana, a estas horas, la flor de harina y la cebada se venderán muy baratas a la puerta de Samaria». Un príncipe escéptico respondió: «Aunque Jehová abriera ventanas en el cielo, esto no sería posible». Eliseo le contestó: «Lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello». En la entrada de la ciudad, 4 leprosos decidieron que morirían si se quedaban o entraban a la ciudad, así que optaron por entregarse al campamento sirio. Para su sorpresa, encontraron el campamento vacío. Jehová había hecho oír a los sirios un estruendo de carros y caballos, haciéndoles pensar que el rey de Israel había contratado ejércitos en su contra, por lo que huyeron dejando todo atrás. Los leprosos comieron, bebieron y escondieron riquezas, pero luego decidieron compartir la noticia con la ciudad. El rey, sospechando una trampa, envió exploradores que confirmaron la huida de los sirios. Así, el pueblo saqueó el campamento y la profecía de Eliseo se cumplió. El príncipe escéptico fue atropellado en la entrada de la ciudad y murió, tal como Eliseo había predicho. Otra historia nos cuenta cómo Eliseo advirtió a una mujer de una hambruna que duraría 7 años. Ella se fue con su familia y al regresar pidió al rey que le devolviera sus tierras. Justo en ese momento, Giezi, siervo de Eliseo, le estaba contando al rey las maravillas que Eliseo había hecho, incluyendo la resurrección del hijo de esta mujer. El rey, al escuchar la historia y ver a la mujer y su hijo, ordenó que se le devolvieran sus tierras y los frutos que éstas habían producido en su ausencia. En sus últimos días, Eliseo cayó enfermo y el rey Joás de Israel fue a verlo. Eliseo le instruyó a disparar una flecha hacia el este, simbolizando la salvación de Jehová contra Siria. Luego, le pidió golpear la tierra con ballestas. Joás golpeó la tierra 3 veces y se detuvo, lo que enfureció a Eliseo, quien le dijo que si hubiera golpeado más veces, habría destruido por completo a Siria, pero ahora solo obtendría 3 victorias. Eliseo murió y fue sepultado, y poco después, un hombre que fue arrojado en su sepulcro revivió al tocar los huesos de Eliseo. La historia del profeta Eliseo es un recordatorio poderoso de la importancia de la fe inquebrantable y la obediencia a Dios.
A través de sus acciones, aprendemos que incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Nos inspira a confiar en su poder para superar cualquier adversidad y a seguir su voluntad con valentía y determinación. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el contenido y quieres conocer más historias como esta, te pido que le des un like y te suscribas a mi canal. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.